¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo durmieron? ¡Qué milagro! Hace mucho que no te veía. Ok. Muy bien, vamos a hacer una oración para comenzar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por el descanso que nos has concedido. Gracias por este nuevo día en el cual tú nos permites reunirnos como iglesia. Te agradecemos mucho el que pongas en nuestro corazón el hacerlo para poder ser edificados por tu palabra. Bendice, Señor, el tiempo del estudio, bendice el estudio con los niños y también el tiempo de alabanzas y del mensaje con Memo, para que todo redunde en la gloria de tu nombre y en la edificación de tu iglesia. Te agradecemos todo y te pedimos tu vida y tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok, estamos viendo el estudio de la encarnación de Cristo. Hoy lo acabamos. Entonces aquí sí, hoy lo acabamos. O sea, como diría aquella frase famosa, llueva, truene o relampaguee, hoy lo acabamos. Okay. Es que ya no me le falta un cachitín, entonces por eso puedo decirlo con tanta seguridad. Muy bien, vamos a hacer un repaso rápido para aquellos que pues, no lo vieron o que lo vieron parcialmente. Nos estamos fundamentando en Filipenses 2, 7 al 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí lo importante y lo relevante es que en el 6 dice que no consideró el ser en forma de Dios como cosa que aferrarse. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esa es la declaración que nos fundamenta la doctrina de la encarnación de Cristo. ¿Sí? La doctrina de la encarnación es relevante porque es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, pero también es en el aspecto de las demandas de Dios con el hombre en cuanto a la necesidad y posibilidad de la obediencia de la humanidad. ¿Okay? Jesús es el ejemplo de que los humanos podemos obedecer a Dios si tenemos la voluntad dispuesta y creemos en Él. Pero sobre todo porque es Dios mismo quien explica y demanda las verdades del reino de Dios. No fue cualquier persona la que las explicó y dijo esto es lo que a Dios agrada, y fue Dios mismo en la persona de Jesucristo. Dice, aunque la palabra como tal no aparece en la escritura, sus componentes en y carne sí ocurren. Juan escribió en el verbo, se hizo carne. Es lo que dice Juan 1:14. La segunda persona eterna de la Trinidad tomó la humanidad sobre sí mismo. Esto es, voluntariamente, la segunda persona, ¿sí? Dijo, me voy a hacer hombre, y aceptó las limitaciones humanas. Él no poseyó la humanidad mientras no nació, puesto que el Señor se hizo carne. Esto es lo que dice la palabra egéneto, vino a existir en carne. En contraste, como se usa en otras partes de este mismo capítulo 1 de Juan. Esto es, el Señor no existía en la forma en que nosotros, nosotros los de su tiempo lo vieron, ¿sí? Sino que Él era espíritu así como el Padre. Sin embargo, su humanidad era sin pecado, un hecho que Pablo protege al escribir que Él vino en semejanza de carne de pecado. Dice en semejanza, ¿ok? No en carne de pecado, sino solamente en la semejanza. Yo no sé cuántos de ustedes han visto yo creo que todos, los cuadros de la imagen de Cristo. ¿Cómo lo pintan? Con pelo largo, con barba, bigote, bien parecido. Ojos claros, güerito, alto, delgado, de piel muy
blanca, algunos lo pintan así con ojitos de borreguito a medio morir. Una imagen que a mí me rechoca es en la película esa del Mártir del Calvario con, ¿cómo se llama este hombre? Sí. A ver, Sí, ¿cómo se llama? Enrique Rambal. Enrique Rambal. ¡Ay, qué horrible imagen! ¿Cómo era el Señor Jesús? Era igual que cualquier judío de su época, ¿sí? Él era jornalero a final de cuentas, sí le hacía la carpintería porque ese era su oficio, pero era un jornalero, o sea que estaba fortachón, pero güerito no era. ¿Por qué? Porque ha de haber tenido la piel tostada por el sol, ¿sí? Tenía el pelo largo. Pues no era la costumbre judía que anduvieran con el pelo largo, ¿sí? Seguramente tenía el pelo corto, ¿sí? Y lo que sí podemos decir es que tenía la nariz prominente porque es una característica del pueblo judío, ¿sí? Que la tienen o muy gordita o la tienen medio aguileña, y seguramente usaba barba, pues su barba debe de haber sido negra. Entonces la imagen del judío que quieren poner en los cuadros, ¿sí? Pues es arte de Edad Media, de mucho tiempo después de que el Señor Jesús anduvo en medio de nosotros, así que son concepciones artísticas, ¿sí? Y no era la imagen del judío promedio en aquel entonces de los tiempos del Señor. Así que, ¿cómo era? Quién sabe, pero lo vamos a conocer cuando estemos en su presencia, ¿sí? Lo que sí es que su imagen, ¿sí?, debería reflejar lo que había en su interior, y que es la completa plenitud de la deidad. Una de las características principales de la Biblia es que siempre predice lo que va a ocurrir mucho tiempo antes de que ocurra, porque es una característica, es un atributo que tiene la Biblia, ¿sí? Que la distingue de otros libros religiosos, que es precisamente el contenido profético. Y la misma Biblia lo dice. Si alguien dice que es palabra de Dios proféticamente y no se cumple, el tal muera apedreado. Entonces, obviamente la encarnación del Señor Jesucristo tenía que ser anunciada en la profecía, y eso está ahí en Isaías 9:6. Ahí es donde vemos la unión entre el hombre y Dios, ¿sí? Que es lo que se conoce como la unión hipostática, ¿sí?, de el Señor. Él dijo que un niño nacería, ¿quién? Él, Isaías, que es una referencia a la humanidad, y que su carácter sería tal que él podría designarse como el Dios fuerte, el Gibor, una referencia que es a la deidad. Así que la frase denota un héroe cuya principal característica es que es Dios. Entonces, por eso es que los judíos están esperando al Mesías, porque es el Dios que los va a liderar y los va a liberar del yugo de los pueblos que los oprimen, ¿sí? No va a ser un líder humano, sino va a ser Dios mismo hecho hombre quien los va a liberar. ¿Y por qué no creyeron en Jesús? Porque no quisieron creer en él. El nombre Emmanuel revela la misma verdad acerca del Señor. Isaías 7:14. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. El Señor no se llamaba Emmanuel, él se llamaba Jesús por orden divino, ¿sí? Pero en la profecía Emmanuel significaba Dios con nosotros. En este texto significa que la misma presencia del niño nacido de una virgen trae a Dios a su pueblo. Después hay una controversia ahí, que por qué las versiones modernas de la Biblia no dicen y una virgen concebirá,
sino que dice, y una joven concebirá. Ya quedamos en que es una decisión de los traductores, ¿sí? Las dos palabras en hebreos es almaja y betula, ¿sí? Ya vimos que hay más preferencia por almaja, que significa una virgen, ¿sí? Y betula no siempre, aunque se refiere a una joven, ¿sí? No siempre, no hay garantía de que se esté refiriendo a una virgen, y sobre todo en el texto de Joel 1:8, ¿sí? Consúltenlo, eso es determinante. Y en el griego no hay problema, la palabra que se usa es partenos, y esa siempre se refiere a una joven núbil virgen. La pregunta es, ¿quién es la virgen a la cual se refiere la profecía? Bueno, si hacemos una interpretación no mesiánica, entonces se cumplió por una mujer desconocida en el pasado, quien pudo o no haber sido una virgen. ¿Qué inferimos? Como explicamos entonces Mateo 1:23, que determina que la profecía se está refiriendo a María. Es la interpretación de la misma Biblia. Si la interpretación mesiánica, sí, entonces se refiere solamente a María, sin aludir a alguna doncella del tiempo de Isaías. Entonces inferimos que Mateo 1:23 es el cumplimiento de la profecía. Y la interpretación dual, esto es un cumplimiento a corto plazo y un cumplimiento a largo plazo, ¿sí? Entonces, la esposa sería la de Acaz. También una opción sería alguna doncella desconocida de Israel, ¿sí? Y la segunda esposa de Isaías, con la cual él todavía no se había casado cuando se dio la profecía. Si A es la correcta, entonces el hijo fue Ezequías. Si B es la correcta, entonces el hijo es una persona desconocida. Si C es la correcta, el hijo sería Maher-Shalal Hashbaz, ¿sí? Que lo dice ahí en Isaías 8:3, u otro hijo de Isaías. Esto sería el cumplimiento a corto plazo. A largo plazo sería en la persona de María. Pero aquí lo importante es que Mateo ve a Cristo como el cumplimiento de la profecía de Isaías. ¿Sí? Es la misma Biblia la que está diciendo, este es el cumplimiento. El medio para que Dios anduviese entre nosotros, ¿sí? Fue la encarnación. Y la evidencia es el nacimiento virginal, que fue el medio de la encarnación. La encarnación, una vez cumplida, fue un estado permanente en el Señor. Esto es, cuando Él murió, resucitó y ascendió al cielo, lo hizo en carne. ¿Okay? Él ya no dejó el estado de la encarnación, sino que Él está ahí sentado a la diestra de Dios Padre en carne, ¿sí? Y Él vino en carne. Ahora, dice, Gabriel le anunció a María que ella iba a concebir al Mesías. Eso lo vemos en Lucas 1:35. La afirmación enfatiza más el hecho de la generación divina del niño que el método, ¿sí? Obviamente, ¿sí? El Señor pudo haber decidido que el Mesías se apareciese así un día en el templo, ¿no? Él pudo haber decidido que fuera así, pero no. Él decidió, ¿sí?, que fuera a través del nacimiento, como cualquiera de nosotros. Pero ese nacimiento iba a ser un nacimiento especial, ¿sí? Tenía que ser singular, como nunca nadie, ¿sí?, había nacido. ¿Y cuál era la única manera? Nacer de una virgen.
¿sí? Porque cuando el ángel le dijo a María, concebirás y darás a luz un hijo, ella dijo, oh, qué interesante, qué bueno, pero pues ¿cómo va a ser si no conozco varón? Dice, tú don't worry, que el Señor te va a cubrir y vas a concebir, porque de lo que de ti van a nacer, del Espíritu Santo, ¿sí? Será engendrado. Eso hace el nacimiento del Señor un nacimiento totalmente singular. No había ocurrido antes y no ha vuelto a ocurrir el presente. Que una señorita diga, oh, nacimiento virginal, que no sé qué, pues está por comprobarse, ¿no? Y lo mismo ocurrió en el tiempo de María, ¿sí? ¿Qué es lo que a María le correspondía por haber concebido al Señor Jesús? Ser lapidada. ¿Por qué? Porque José iba a decir, no, ese hijo no es mío. Aunque ya estamos desposados, yo no he convivido con ella. Entonces, no es mío. Si no era de él, era de alguien más. Pero aunque siempre se manifestó que el Señor Jesús era hijo de fornicación por los fanáticos religiosos de aquel entonces, cuando querían atacarlo, el pueblo en lo general no lo aceptaba, porque conocían el testimonio de María y el testimonio de José. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Digan, pero pues eran sus papás en la carne. No, y los tíos, y los tíos, y toda esa gente daba razón de que lo que María y José decían era la verdad. Y eso hacía que se aceptara el nacimiento virginal del Señor. ¿Cuál fue el propósito del nacimiento virginal? Bueno, no necesariamente como medio de preservar a Cristo sin pecado, puesto que Él hubiera podido haber cubierto con su sombra a ambos padres para proteger la impecabilidad del bebé, si así lo hubiera deseado. Pero no fue así, ¿ok? Aquí la pregunta que contestamos la vez anterior es, ¿Jesús compartió nuestros genes? Contestamos sí y no. Sí, porque eran iguales a los nuestros, pero sin la naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva. Esto significa que los cromosomas de Adán y de Eva no participaron en la herencia genética del Señor Jesús. Ciertamente, Dios dejó la herencia genética humana en los genes del Señor Jesucristo, sin el aspecto de la naturaleza pecaminosa, que a final de cuentas es como heredamos esa naturaleza de parte de Adán y Eva. Entonces, por eso es que la respuesta es sí y no. ¿Sí? Y sirvió como señal de la singularidad de la persona que nació, que es lo que ya expliqué ahorita. Después viene el medio de la encarnación, ¿sí? En la parte de las genealogías, que es en Mateo 1 al 16 y Lucas 3, 23 al 28. Quedamos, ¿sí?, en que en Mateo, ¿sí?, es por parte de José y en Lucas por parte de María. ¿Sí? En la de José se mencionan 41 nombres, en la de María se mencionan 77 nombres. Con Mateo se llega hasta Abraham, y ahorita vamos a ver por qué, y en Lucas llega hasta Adán y hasta Dios mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través de José viene el derecho legal al trono de David. ¿Sí? ¿Dónde surge el trono de David? En Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Y dónde surge el trono de David por parte de María? En Adán, en Dios mismo. Por eso es que uno es el derecho legal y el otro es el derecho
de sangre o de herencia. ¿Ok? Se discuten muchas cosas acerca de que si eso no es de la genealogía de María. No tiene caso el que nosotros lo discutamos aquí. Sin embargo, en las notas del estudio, ahí sí estoy incluyendo la discusión, ¿sí? Dando fechas de sínodos y dando lo que dicen algunos teólogos, etcétera, etcétera. Aquí en la clase al frente, pues no tiene caso meternos en esas honduras, ¿sí? ¿Cuáles son los propósitos de la encarnación? Bueno, pues uno de ellos es revelarnos a Dios, que dice Juan 1:18. Déjenme poner el texto. Ahí está. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es, Él lo ha revelado. Entonces, para que nosotros pudiéramos tener el conocimiento de primera mano de la persona de Dios, ¿sí? Tendría que ser alguien que lo conoce profundamente. ¿Y quién lo puede conocer más profundamente que su Hijo? ¿Sí? Nadie más. Entonces, por eso es que uno de los propósitos es precisamente esto. El Señor Jesús nos enseñó con mucho detalle, ¿sí? Nos explicó profecías, nos explicó textos del Antiguo Testamento que se refieren a la persona de Dios y lo que implica para el hombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él tiene el conocimiento de primera mano. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 14, 7 al 11? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pues no, que a Dios nadie le vio jamás. Vamos a seguir leyendo. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Bueno, ahí Felipe habló por todos, pero era una inquietud de él. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ok? Fíjense cómo aquí el Señor Jesús está hablando de fe. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. ¿Por qué? Porque Él así lo afirmó. Dice: y si no me crees en el testimonio verbal, pues entonces créeme por las obras que estoy haciendo, porque estas obras fueron anunciadas desde el Antiguo Testamento proféticamente y yo las he cumplido. ¿Se acuerdan cuando encarcelaron al buen Juanito el Bautista? Que le entró la duda y mandó decirle al Señor: ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? ¿Qué contestó el Señor? Los ciegos ven, los cojos andan. Y vayan con Juan y díganle que ¿qué? Que los ciegos ven, los cojos andan y los presos son liberados. ¿Y por qué contestó eso el Señor? Porque esa era la profecía acerca del Mesías. ¿Ok? ¿Y se cumplió en el Señor? Al pie de la letra. Y en varias ocasiones, no nada más en una que bueno, pues es que esa la actuó, le pagó a alguien para que hiciera algo, se hiciera el muerto y después resucitara. No, ocurrió en varias ocasiones.
Sanó a los enfermos, ciertamente, y leprosos, y neuróticos, y lunáticos, y ¿qué más? Bueno, eso es espiritualmente, pero enfermos en salud. O sea, aquella mujer que tenía 18 años enferma, ¿sí? Aquella mujer que no se podía enderezar, el hombre que tenía la manita seca, ¿qué más? Los leprosos. Ya he dicho yo, los leprosos, sí. Y después, enfermedades del alma, dijéramos, ahí vienen los endemoniados, ¿no? Todo eso lo hizo el Señor. Quizá algún palabrero, quizá alguna persona pudiera decir, pues yo también lo hago. Pero todo junto como lo hizo el Señor, no. También los discípulos de Juan se enojaron con el Señor porque no lo iba a visitar a la cárcel, o no se acordaban ni de él. ¿Se acuerdan de ese pasaje, no? No me acuerdo. O sea, los discípulos de Juan se enojaron con Jesús, que le fueron a reclamar. No. A ver si te acuerdas el texto, Raúl, será muy bueno, porque no me acuerdo. Se están clavando ahí. Ok, independientemente, ciertamente el Señor Jesús tenía un ministerio con un propósito específico y Juan otro. Juan lo dijo bien claro, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Él sabía perfectamente que cuando el Señor Jesús se manifestara públicamente, Él ya había cumplido su propósito en la tierra. ¿Sí? Él siguió trabajando algunos días más después del bautismo del Señor y murió decapitado por causa del pecado de Herodes. ¿Ok? Muy bien, que a final de cuentas eso es lo importante, ¿no? Uy, espérenme. Después está, el siguiente propósito es proveer un ejemplo a nuestras vidas. Vamos a ver qué dice ahí en 1 Pedro 2:21, que estoy seguro que se lo saben. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Está muy, muy claro que el Señor Jesús nos dio el ejemplo de cómo vivir de tal manera que Dios se agradase con nuestra vida. ¿Ok? Hay muchas religiones en el mundo y cada una declara cómo es que puedes agradar a Dios, ¿sí? A su Dios, ¿ok? Y la práctica religiosa, por eso es tan variada. Pero, ¿qué mayor ejemplo que Dios mismo diciéndonos cómo vivir la vida que a Él le agrada? Entonces, si vimos que Jesús cumplió la voluntad de Dios, nosotros también podemos. ¿Por qué lo hizo? Como hombre, ¿sí? Y como hombre es posible. Si no vivimos de acuerdo a lo que a Dios le agrada es porque no queremos. No es una cuestión de fe. Sí, es una cuestión de voluntad, que es muy diferente. ¿Ok? Yo puedo afirmar una cosa, pero no vivirla. Pero si yo afirmo una cosa que creo y lo vivo, entonces ahí cierro el círculo y mi vida realmente glorifica a Dios, que es lo que hizo el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué es que las personas lo seguían y creían en Él? Dice, porque Él hablaba con autoridad. ¿Qué autoridad era esa? Sus palabras eran congruentes con su vida.
¿Okay? No como la de los escribas y fariseos que decían y no hacían. ¿Okay? Entonces, toda aquella persona actualmente que dice y no hace es un religioso. Y la religión no agrada a Dios. ¿Okay? Vamos a ver que ahí en Hebreos lo dice bien claro. ¿Sí? Vamos a ver qué dice también 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Ok? Si te dices cristiano, tienes que vivir como Cristo. ¿Ok? Si te dices cristiano y vives como mundano, pues hay dudas de que seas cristiano. ¿Ok? Pero cuando tú vives como Jesús vivió, no hay ninguna duda de que eres de Cristo. Y aquí no faltará aquel que diga, entonces debo de andar con mi túnica larga y con el pelo largo y mis sandalias y vivir en los parques y pues así vivió Cristo. No, no se está refiriendo a eso, ¿ok? Se está refiriendo a que tu conducta sea como la de Cristo. Ante los problemas, ante los problemas, ante las situaciones que el mundo presenta, que son del modelo del diablo, reacciones como reaccionó Cristo, ¿ok? Y eso es lo que hace la diferencia entre un verdadero creyente y un religioso. ¿Levantaste la mano, Memo? ¿No? Entonces le sigo. 3. Proveer un sacrificio efectivo por el pecado. ¿Qué dice Hebreos 10, 1 al 10? Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto es lo que nos está diciendo, es un rito, es un ritual, que es lo que hace la diferencia a una vida transformada. Dice el 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde dice eso? Ahí en el Salmo 46 al 8. Y está diciendo que esas palabras proféticas del Salmo, ¿sí?, se refieren directamente al Señor Jesucristo. Por un lado está diciendo, todo lo que fue ordenado en el Pentateuco, ¿sí?, era un rito, era un ritual, ¿sí?, pero eso no quita los pecados. ¿Cómo? ¿Qué hacía entonces? Cubría los pecados por medio de la fe, pero quitarlos no los quita más que el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso dice, me preparaste cuerpo. Él iba a ser el holocausto y expiación perfectos que iban a quitar el pecado del mundo. ¿Cómo se refirió Juan el Bautista al Señor Jesús antes de su bautismo del Señor Jesús?
Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué es lo que tenía que hacer un israelita que pecara contra Dios? Sacrificar un cordero, una víctima inocente que tomara el lugar del pecador. Y Jesús iba a ser el cordero perfecto que se iba a presentar en sacrificio, ¿sí? Perfecto para quitar el pecado del mundo. Ya no para cubrirlo, sino para quitarlo, que es la gran diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las religiones lo que hacen es que acercan a las personas a Dios, pero no transforman su corazón. El único que transforma el corazón es el nuevo nacimiento en Jesucristo, ¿sí? En donde cuando Dios quita el pecado de una persona, viene a ser una nueva criatura, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, no se puede decir que uno es cristiano y seguir viviendo de la manera en que uno vivía. No sería congruente con lo que enseña la Biblia. Por eso es que Él fue el sacrificio efectivo, ¿ok? El que verdaderamente sí cumplía el requerimiento de la justicia de Dios. También poder cumplir el pacto davídico. ¿Qué dice Isaías 9:7? Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Esto es, esa era la promesa de Dios con respecto a el trono de David, que iba a ser, ¿sí? Dilatado, iba a ser un imperio de paz, ¿sí? Que no iba a tener límite, ¿sí? Y la única persona que puede cumplir eso es el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los herederos de David, ¿qué tanto cubrieron en cuanto a territorio? ¿En cuanto a territorio? Yes. No más ciudad. Sí, ¿verdad? Lo que sería Israel, ¿sí? Que Israel es más o menos del tamaño del estado de Tlaxcala, ¿no? O sea, es chiquitito, o sea, Israel lo atraviesas en 3 horas, ¿sí? En lo ancho. No, o sea, todo lo que sería Israel, Belén es una ciudad apenas de Israel, y a lo largo, ¿sí? O sea, pues más si te tardas más, ¿sí? Pero no es ni tantito como el territorio de México, ¿sí? El territorio de México son millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Israel apenas tiene 57,000 metros cuadrados de extensión, ¿sí? Pero aquí nos dice que va a ser un imperio de paz que no tendrá límite, esto es, cubrirá todo el planeta y aún toda la creación, ¿ok? Porque Él es Dios sobre de todas las cosas. ¿Qué dice Lucas 1:31 al 33? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo pregunto, ¿esto se cumple actualmente? No, o sea, ya Israel no funciona como una monarquía,
Israel ya tiene un sistema de gobierno parlamentario, donde hay un primer ministro, donde hay diputados, etcétera, ¿sí? Y es un gobierno diferente a una monarquía. Pero aquí de lo que está hablando es que el trono de David, ¿sí? Será una teocracia, en donde Dios está gobernando, ¿sí? No los hombres, sino Dios, ¿ok? Y para que eso se cumpla, ¿sí? Pues tiene que ser un cumplimiento al pie de la letra, como todas las profecías de la Biblia, ¿sí? Y es necesario entonces que de una manera sobrenatural, ¿sí? Un heredero de David, ¿sí? Ocupe ese lugar, y el único que puede cumplirlo es el Señor Jesucristo. Por eso era necesario que viniera en carne, pero que también, si no tuviera, ¿sí? Una muerte física, porque el Señor Jesús, aunque murió, resucitó. También es para destruir las obras del diablo. ¿Qué dice Primera de Juan 3:8? Ahí, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense que este versículo es muy interesante. Aquí dice, el que practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Continuamente hacerlo, ¿no? Es una forma de vida, ¿ok? Sí. Dice, porque el diablo peca desde el principio. ¿Qué principio? No, pero ¿qué principio está hablando? Ya hace 6.000 años, ¿no? ¿En qué momento pecó el diablo? Cuando desvió su corazón ser como Dios. ¿Y cuándo fue eso? El corazón de Dios. Así. Tienes uno. No, antes. Eso antes de. Sí, no se sabe exactamente cuándo fue eso, no se sabe. Se pierde en la eternidad pasada. No tenemos una fecha que digan, el 7 de enero del año chorro 1400 antes de la creación. Pues, no, o sea, en algún punto perdido en la eternidad anterior, ¿sí? El diablo codició el trono de Dios y dijo, yo lo quiero, yo puedo hacerlo. Ahí fue donde se concibió el pecado, ¿sí? El principio de la historia del hombre fue en el sexto día de la creación, cuando el hombre fue creado, ¿sí? Ya existía todo lo demás, ¿sí? Pero el hombre y la mujer nacieron inocentes, ¿sí? Sin pecado, hasta que el diablo vino y los engañó. Entonces, ese principio también se refiere, ¿sí? A cuando el hombre y la mujer le hicieron caso. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? Este deshacer en el original en griego dice, para desatar las obras del diablo. ¿Ah? ¿Cómo explicamos eso? ¿Para desatar? Yes. ¿Verdad? Es que, o sea, si lo vemos en el español, desatar es dejar que fluya todas las cosas que él quiera hacer. Ok,
Pero también desatar significa quitar, ¿sí?, lo que está aprisionado, ¿ok? Entonces, el modelo del mundo, que es creación del diablo, es tan fuerte, está implantado de una manera tan firme, ¿sí?, que el hombre no concibe otra manera de hacer las cosas, ¿sí? El Señor Jesús vino, ¿sí?, y les dijo: no, jóvenes, no tienen por qué estar esclavos de ese modelo. Aquí hay otra manera de vivir que yo les voy a enseñar. ¿Es posible dejar de ser esclavo de ese modelo? Sí, según el Señor Jesucristo, sí, que es aceptando por fe al Señor Jesucristo, recibiendo el Espíritu Santo, y entonces tendremos, ¿sí?, la guía y el poder que viene de Dios para no tener necesidad de vivir de acuerdo al modelo del mundo y seguir atados al mundo. Es lo que Él vino a desatar. Deshizo ese nudo que aprisiona a todos los hombres y mujeres. Pagó por nuestra libertad. Claro. Y entonces podemos ser verdaderamente libres. ¿Ok? Por eso es que dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Libertad de qué? De la esclavitud del modelo del mundo. ¿Ok? Libertad para hacer lo bueno, no lo malo. Claro, claro, claro. Aquel que hace lo malo, pues está siguiendo al diablo, porque él solamente sabe hacer lo malo. ¿Ok? 6. Poder ser un sumo sacerdote compasivo, que dice Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero fíjense que aquí está utilizando una expresión que es muy significativa. Dice: teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué es lo que ocurría cada año en Israel? El sumo sacerdote es el que daba el sacrificio para la expiación del pecado. Así es, el sumo sacerdote hacía el sacrificio del cordero, tomaba la sangre, ¿sí?, en una vasijita, ¿sí?, entraba detrás del velo para acceder al lugar santísimo, en donde solamente se entraba una vez al año y no sin sangre, y tomaba esa sangre, ¿sí?, y con el dedo, ¿sí?, le salpicaba el arca que estaba allí, y después salía nuevamente al pueblo. Pero aquí dice, es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esto es, Jesús entró como el sacrificio perfecto al lugar santísimo. Acuérdense que el velo se rasgó de arriba a abajo, ¿sí? Pero él ya no salió al pueblo, él salió a la gloria de Dios, ¿sí? Y le dijo al Padre: el sacrificio perfecto fue presentado, ¿lo aceptas? ¿En qué momento sabemos que ese sacrificio fue aceptado?
cuando subió al cielo, ¿no? En la resurrección del Señor Jesucristo. Si Cristo no hubiese resucitado, significaría que ese sacrificio no fue aceptado. Es como cuando entraba el sumo sacerdote, ¿sí?, teniendo pecado sobre de él. ¿Qué pasaba? Se moría. Dejaban de oír los cascabelitos que tenía en su falda el sumo sacerdote. Cuando ya no lo oían, pues lo jalaban con el cordón que la ley dice que tenía que atarse a uno de los pies para poder sacar el cuerpo muerto de ese sacerdote que entró en pecado. Bueno, lo mismo hubiera sido con el Señor Jesús si él hubiera resucitado. Significaría... Cuando resucitó, inclusive esto, no me toquen todavía, no se dejó tocar hasta que no subiera al cielo. Bueno, pues, habría que estudiar ese pasaje, sí, porque hay controversia en cuanto a qué se refería. Pero el punto aquí es, sí, que si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado, hubiera quedado en filosofía todo lo que él afirmaba acerca de sí mismo. Él decía que era Dios y que iba a morir y que iba a resucitar, y no resucitó. ¿Qué significaría? Que lo que él dijo no era cierto, eran mentiras. ¿Ok? Pero no fue así. ¿Ok? Él resucitó. ¿Ok? Y eso nos da mucha seguridad respecto a seguir sus palabras. Y también para poder ser un juez competente, que dice Juan 5, 22 al 27. Bueno, 5, 22 y 27. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el 27, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, el concepto que tienen muchas personas es que es Dios Padre quien está juzgando al hombre. Pero aquí nos dice que no, que el que va a juzgar es el Hijo. Y ¿tiene el Hijo autoridad para juzgar a los hombres? Sí, porque Él es el Hijo del Hombre. 2, porque Él demostró que se puede obedecer a Dios. Es posible. Entonces la demanda de Dios no va más allá de la capacidad que puede tener una persona. Y eso nos hace responsables delante de Dios. Lo queramos o no. ¿Okay? Acuérdense que hay un dicho humano que dice: el desconocimiento de la ley no te quita la responsabilidad de cumplir esa ley. No, pues es que yo no sabía contemplar al policía de tránsito. No, pues es que yo no sabía esa parte del reglamento. Pues lo siento mucho, les va a decir el policía, pero usted es responsable ante la ley. ¿Ok? Y eso lo va a hacer el Señor Jesucristo. Y por eso es un juez plenamente competente, porque sabe de lo que está hablando. ¿Qué podemos concluir? Bueno, la encarnación tiene ramificaciones que se relacionan con nuestro conocimiento de Dios. Él nos dio ese conocimiento, ¿sí? Él dio a conocer la voluntad del Padre. También con nuestra salvación. Él nos dijo la única manera en que podamos ser salvos, ¿sí? También con nuestra vida diaria. Él nos demostró con su vida cómo es que podemos agradar a Dios. La única manera en que podemos agradar a Dios. Con nuestras necesidades urgentes podemos recurrir a Él cuando realmente tenemos algo que pone en tela de riesgo, ¿sí?, nuestra vida ante Él y ante los hombres. Y nuestro futuro, Él nos dijo exactamente qué es lo que iba a pasar con nosotros. ¿Sí? Acuérdense que dijo:
En la morada de mi Padre, no, en el reino de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. He aquí yo estoy, yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Ok? Ese es nuestro futuro. Eso es lo que esperamos una vez que traspasemos esta vida, ¿sí? Ya sea por muerte o por rapto. Nos espera un lugar allá, ¿sí? En la morada de Dios. Y es verdaderamente el hecho central de la historia. No hubiese sido lo mismo si hubiese habido registros históricos que digan, bueno, si hace 2000 años vino un ser del cielo que nos dijo esto. No es lo mismo que digan, nació de una virgen, cumplió la voluntad de Dios de acuerdo a lo que la Biblia había expresado, ¿sí? Y murió y resucitó porque está a la diestra de Dios. Serían historias completamente diferentes. ¿Ok? Que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino, ese es el hecho central. ¿A qué vino? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ok? Para que ya no viviera de esa manera, ni que muriera de esa manera. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque estas doctrinas nos dan mucha confianza acerca de nuestro Señor Jesucristo y de que solamente a través de Él es que podemos estar en paz contigo y tener una vida que realmente glorifique tu nombre y muestre a las personas que no te conocen que es posible tener una relación íntima contigo. Te agradecemos, Señor, por este tiempo y te pedimos de tu bendición para el resto del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.